Sistema político mexicano de 1940 a 1988. El sistema político mexicano, SPM, se podría entender como el conjunto articulado de las prácticas y relaciones de poder efectivamente vigentes en una sociedad. Es el ámbito práctico de un gobierno, pues la parte formal estaría compuesta por las leyes y normas. Lo deseable es que tal sistema debería tender a un orden político resultante de la interrelación de sus elementos, actores e instituciones. Esto se logró de alguna medida desde 1929 hasta 1988, cuando el modelo político ya no dio más de sí, quedó agotado y se mantenía con base en reglas autoritarias. Antes de la alternancia presidencial, el SPM tenía como núcleo central el binomio presidente de la República, partido del gobierno, y de ahí emanaba la fuente de poder a partir de la cual se alimentaba todo el mecanismo sociopolítico. La burocracia, los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, los poderes de la Unión legislativo y judicial, los partidos políticos, las organizaciones sociales y corporativizadas, los medios de información y el mismo ejército estaban a expensas del núcleo de poder. En el caso mexicano, el hecho de que la transición de la sociedad agraria a la sociedad industrial ocurrió cuando la economía internacional ya estaba integrada y dominada por las potencias industriales de desarrollo temprano. Implicó que el Estado adoptara el papel de agente de desarrollo y protegiera a su economía y al capital nacional de una competencia en condiciones de superioridad indudable. Esto obligó al Estado a constituir un régimen político autoritario y corporativo para cumplir su función principal. La base fundamental del autoritarismo mexicano ha sido el corporativismo, o sea, el encuadramiento de las clases populares. El Estado mexicano, surgido de la Revolución, institucionaliza precozmente y por la vía autoritaria, como lo define Touraine. El Estado, al restablecer el orden político después de la Revolución e intentar llevar a cabo su proyecto político nacional, requiere estructurar a una sociedad que está ramada pero desorganizada. Existen diversos núcleos de población reunidos en torno a caudillos pero no a proyectos. El Estado requiere organizar a la sociedad porque necesita desarticular los distintos poderes locales y reforzar su poder central. Utiliza entonces las organizaciones como una base política de apoyo. Se pueden distinguir tres fases del sistema de gobierno. La primera, definición y consolidación del sistema contemporáneo entre mediados de los años 40 y 50. La segunda es la época de dominación y hegemonía, de finales de los 50 y principios de los 70. La tercera es la fase de tensión del sistema y de poder menguante de mediados de los 70 a finales de los 80. Estas fases históricas, inmersas en el denominado Imperio del PRI, porque este partido fue el hegemoníaco, están constituidas por la consolidación, permanencia y crisis del sistema político alrededor de un verdadero partido de Estado que se apoyó en los sectores populares corporativizados en sindicatos y centrales, creando consenso entre las clases media y alta, así como entre las élites tradicionales, como la burguesía y el clero, y las administraciones norteamericanas. Los sectores populares corporativizados dentro del partido oficial fueron la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. El sistema político mexicano presentó las siguientes características. Fue un régimen autoritario, pragmático y moderado que logró su hegemonía a base de la incorporación de movimientos y líderes disidentes, así como la incorporación de sectores populares. Fue un régimen presidencialista. La autoridad presidencial fue indiscutible y el Ejecutivo tenía un doble papel, jefe de Estado y jefe de partido. Utilizó los mecanismos de poder propios de sociedades preindustriales como el caciquismo. Había un régimen autoritario ya que no había democracia en ese periodo. Podemos ver que el gobierno estaba enfocado en un solo partido y el presidente era el que tenía el poder absoluto, era el que elegía a secretarios y gobernadores y más que nada él era la autoridad máxima. En la actualidad podemos observar que aún sigue haciendo eso, ya que cuando los presidentes llegan al poder ponen a cargo a personas que conozcan. Hay unos ejemplos de algunos que son familia
les van dejando la herencia. Y primero estuvo el padre de presidente y luego el hijo y así sucesivamente. Sin embargo, podemos ver que el presidente también era jefe de Estado y jefe de partido. Aquí también nos dice que utilizó los mecanismos de poder propios de sociedades preindustriales como el caciquismo. Bueno, el caciquismo es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder político tiene un dominio total de una sociedad. Del ámbito rural, era del ámbito rural como una expresión de clientelismo político. El sistema político mexicano fue una serie entrelazada de alianzas y pactos que logró consolidarse con base en la coalición establecida entre el Estado, el sector privado nacional y el sector de los inversionistas extranjeros. La existencia de un liderazgo civil en lugar del militar permitió la consolidación de instituciones que renovaron personalidades dentro de la élite denominada la familia revolucionaria, lo que se tradujo en la ilusoria posibilidad de que cualquier militante podía llegar al poder. Contó con una oposición leal. Partidos de derecha como el Partido Acción Nacional PAN y el Partido Demócrata Mexicano PDM se convirtieron en una oposición leal cuando el Partido Revolucionario Institucional PRI desplazó de su interior a políticos de izquierda durante el gobierno de Miguel Alemán. Por otra parte, el Partido Popular Socialista PPS y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PAR se convirtieron en partidos satélites del PRI. Excluyó a la izquierda del proyecto político nacional al criminalizar a la disidencia real al interior y apoyar a los movimientos de izquierda del exterior, mientras el Partido Comunista Mexicano era perseguido. El gobierno apoyaba a los exiliados latinoamericanos de orientación comunista y mantenía relaciones diplomáticas con Cuba revolucionaria, acosada por Estados Unidos, la URSS, China y otros países con gobierno comunista y socialista. Por otra parte, el autoritarismo del Estado mexicano fue moderado, ya que, a diferencia del totalitarismo, permitió cierto grado de autonomía, incluyó las organizaciones civiles, laborales y empresariales. El autoritarismo mexicano llegó a consentir todo tipo de demandas de carácter social de las organizaciones populares incorporadas al partido oficial. El autoritarismo mexicano se apoyó, además del corporativismo, en la cultura política tradicional que denotaba la existencia de subordinantes y subordinados. Una de las instituciones más claras de esta relación fue el cacicazgo, que tiene sus orígenes en el periodo colonial y subsistió a pesar de la Revolución Mexicana. El cacique fue el personaje de la política que controlaba el poder local en nombre del sistema político. Este control se establecía sobre la población y las autoridades formales. Sistema político mexicano. En los tiempos de la Revolución Mexicana, el gobierno mexicano se volvió autoritario, ya que dependía de una sola persona para utilizar el poder. Esta forma de gobierno terminó con el sexenio de Plutarco Elías Calles, y fue así que la estabilidad política del sistema político mexicano dependía del equilibrio entre grupos solidarios. En lo relativo con las relaciones, el sistema abandonó la política aristocrática y se acercó a la jerarquía católica llamada modus vivendi o de convivencia, creando una élite política del sistema político mexicano. Estuvo conformado por tres grupos, que fueron los burócratas. A menudo fue de asesores políticos. Los políticos profesionales ascendieron en la jerarquía del PRI a base de los puestos obtenidos por elección popular, organización y disciplina dentro del partido. Y por último, fue de altos mandos militares. El ejército profesional, por su parte, colaboraba para mantener el statu quo, por lo que fue utilizado para reprimir las manifestaciones del descontento político y económico. En la élite política, la estabilidad permitía la represión de la resistencia. La represión del 2 de octubre de 1968 implicó la ruptura entre la sociedad y el gobierno, porque se abandonó la represión selectiva y se optó por la generalizada. Fue hasta que en 1988 la oposición al sistema político mexicano se había representado en dos caminos. La movilización pacífica es ahí donde se encuentran las grandes huelgas, encabezadas por ferrocarrileros de Luis Gómez,
la movilización estudiantil de 1968, entre otros más. La vía armada se hizo potente cuando el Estado demostró con actividad la disidencia. A la disidencia se le puede entender como la expresión formal de un desacuerdo parcial o total respecto a otros criterios individuales o colectivos. Fue así que los grupos que brindaron mayor apoyo al sistema político mexicano provinieron de la clase media, o sea, del sector beneficiado con las políticas económicas. Los campesinos y obreros aglutinados dentro de la Confederación de Trabajadores de México, una central sindical obrera, y también dentro de la Confederación Nacional Campesina, una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas. El equilibrio del sistema. La estabilidad política del sistema político mexicano dependió del equilibrio entre los grupos constitutivos, la continuación transeccional de la distribución de recompensas materiales, subvenciones, control de precios, acuerdos salariales, treguas, y de cultivo de la relación aceptable con Estados Unidos. Los gobernantes mexicanos reconocieron la asimetría en las relaciones bilaterales, y en lo relativo a las relaciones Iglesia-Estado, el sistema abandonó la política antieclesiástica y se acercó a la jerarquía católica en una situación llamada modus vivendi, o de convivencia. Esta política le permitió contar con el apoyo eclesiástico en la estabilidad política y en las acciones de contención y represión de la disidencia de izquierda. La Iglesia encarnizó la campaña anticomunista una vez que el partido oficial se deslindó de la ideología socialista. (1959) Sigue el movimiento ferrocarrilero. Triunfo de la Revolución Cubana, victoria que significó no solo el derrocamiento del régimen tiránico que oprimía a Cuba, sino también la culminación de las aspiraciones de independencia y emancipación social por las cuales miles de cubanos pelearon casi un siglo. 1960. Nacionalización de la industria eléctrica. En este año, el gobierno mexicano asumió el control de empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica que estaban en manos de capital extranjero o privado. 1966. Movimiento médico. Médicos exigen el pago de un aguinaldo. Al ser negado y haber diversos despidos, estos en respuesta formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos y comenzaron a organizar paros para exigir sus derechos como trabajadores. 1967 a 1974. Época de aparición de guerrillas urbanas y rurales con objetivos democráticos, justicieros o reivindicatorios. 1968. El movimiento estudiantil de ese año fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, IPN y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno de México en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y finalmente disuelto en diciembre de ese año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la DFS y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Según lo dicho por sí mismo en una conferencia en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el presunto responsable de la matanza era Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente, fue acusado Luis Echeverría Álvarez y otros altos funcionarios. Politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales que dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia. 10 de junio de 1971. También conocido como el Halconazo o Jueves de Corpus, se llevó a cabo una de las matanzas más crueles llevadas a cabo por el gobierno, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar
al servicio del Estado llamado Los Halcones. De ahí el nombre de la matanza. El presidente, Luis Echeverría Álvarez, se desligó de los hechos, pero nunca aclaró la situación que fue siempre negada oficialmente. La manifestación fue cercada, centenares de estudiantes fueron baleados, incluso periodistas, nacionales y extranjeros que cubrían la marcha, fueron agredidos. A muchos de ellos, además de golpearlos, les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. 1973. Insurgencia obrera y sindical. El año con mayor número de protestas fue 1973. Se realizaron 8 movimientos por parte de trabajadores de la construcción, de artes gráficas, universitarios, obreros aglutinados en la CTM, de la industria química y maestros, todos por reivindicaciones económicas. 1977. Reforma política que contempla la incorporación de organizaciones de izquierda al ámbito electoral. El año de 1977 inauguró una oleada de reformas que intentaron viabilizar los encauces de la oposición, impidiendo en la medida de lo posible la llegada al poder de la misma. El 17 de diciembre de 1977 fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Los nuevos ordenamientos estipulaban lo siguiente: ampliación de la Cámara de Diputados, cambios en los procedimientos electorales, reconocimiento de asociaciones políticas. 1982. Ascenso al poder de una nueva clase política, los tecnócratas, iniciándose la reestructura del sistema político mexicano. 1985. Nacimiento de la sociedad civil. En este año, un sismo afectó gravemente a la Ciudad de México. Miles de ciudadanos abrieron los ojos y se dieron cuenta del gran error que significaba dejar todas las respuestas en manos del gobierno. Así que se crearon brigadas de rescate. También se crearon cocinas populares y lugares de primeros auxilios. Para así poder ayudar a todas las personas que estaban heridas y a rescatar a las personas que aún estaban bajo los escombros. 1987. División en el PRI. La corriente democrática de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas sale del PRI como protesta por la imposición de Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República. Además, en ese mismo año se realiza una inflación en 1987, aumentando el superávit comercial y la acumulación de reservas. Volvió a caer en el imperio industrial en un 7% durante el primer cuatrimestre. En 1987, la crisis cobra forma con la caída de la bolsa de valores. La inflación alcanzó en 1987 el 159%. 1988. Después de unas elecciones consideradas escandalosamente fraudulentas, Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, asume la presidencia de la República. Por primera vez en la historia, la oposición, PAN y FDN, tienen peso en la Cámara de Diputados. En las elecciones presidenciales de 1988, como nunca antes, la oposición se manifestó electoralmente y la ciudadanía encontró en Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier opciones reales para terminar con el ciclo de dominación priista. Resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Coalición, confederación o unión. Además, es un acuerdo entre varias naciones o partidos con el fin de luchar contra un enemigo común. Fraudulento, que se sirve del fraude. Superávit. Es un vocablo latino que proviene de superare y que hace referencia a un sobrante o un excedente. El concepto se utiliza en la economía y las finanzas para hacer referencia a la abundancia del dinero que ingresa o del patrimonio en comparación a los gastos o las deudas. Inflación.
Proceso económico provocado por una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Régimen: sistema político o forma de gobierno por el que se rige, gobierna o administra una nación. Ramada: que está en conjunto. Hegemonía: supremacía que ejerce un Estado o pueblo sobre otros por tener superioridad política o económica sobre ellos.